Hola, ¿qué tal? Espero que me escuchen bien, que me puedan escuchar bien. Pues ahora sí, iniciamos. Pues bienvenidos, bienvenidas a este nuevo taller. Espero que les haya gustado o hayan podido ver el anterior, el que fue del perdón, que fue pues la conclusión de una serie de talleres que hubo. Espero que les haya gustado y también espero que les haya gustado mucho el, el otro ejercicio que hicimos, que les envié el video, que fue el de la meditación, de la guía básica de cómo meditar. Pues bueno, mmm, este, pues aquí empezamos con esta nueva parte que va a ser las enfermedades y las emociones, que es un tema que pues es algo reciente con lo que estamos viviendo ahorita con el tema de la contingencia del coronavirus. Y pues bueno, antes de iniciar con ese tema, pues te quiero hacer la invitación a que si tienes alguna duda, tienes algún comentario, lo escribas aquí. Si te das cuenta, en el momento, bueno, ahí donde tú estás viendo este video, puedes comentar. Yo veré tus comentarios y los podré responder. Entonces te diré más o menos cómo va a ir a la mecánica de este video. Entonces, como lo vimos en el perdón, los primeros 25 minutos vamos a ver una introducción. Después haré una pequeña pausa de unos 10 minutos para responder algunas preguntas, responder dudas. Y entonces, si me ven que ando así como que mirando otra cosa, es de que ando aquí con en otro teléfono viendo que, que me van a comentar, o si no, también estoy en WhatsApp, para los que me tienen en WhatsApp, para responder dudas, ¿no? Si me quieren mandar sus dudas, sí. Pues bueno, igual, si llegaste a la mitad del video, o sí, si llegaste ya a la mitad del video, o a lo mejor ya llegaste al final, no te preocupes, recuerda que puedes volver a ver el video, toda esta plática de este taller, para que no te pierdas de ningún detalle, lo puedes ver. También estoy viendo la forma de cómo subirlo a YouTube para los que no tienen forma de comunicarse ahorita aquí en Facebook, ¿no? Pero no se preocupen. Entonces, bien, te hago la invitación a que comentes, de que tengas dudas, de que me las comentes para poderlas responder. Recuerda que aquí cualquier pregunta es bienvenida, no hay pregunta mala, todas son buenas, todas son positivas. Y pues bueno, bienvenidas, bienvenidos. Eh, vayamos, vayamos a entrar en el tema, ¿vale? También recuerda de que no hay juicios, aquí no es para juzgar a nadie. Y pues bueno, sin más preámbulo, empecemos. Bueno, espera un momento, que falta alguien que quiera agregarse y no puede. Sí, a ver. Listo. Igual, si hay unos problemas con el audio o así, me van diciendo para ir mejorando todo, ¿vale? Pero sí, empecemos. Pues bueno, este tema, como sabrán, es algo a lo que me he dedicado un buen tiempo, que es las relaciones que hay, la relación que existe entre las enfermedades y las emociones, ¿vale? Pueden darse cuenta de que existen diferentes tipos de técnicas que hablan acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, en la bioneuroemoción, biodescodificación, también existe una maestría que se llama medicina conductual y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Esta relación que hay entre las emociones y la enfermedad. Y para poder entrar bien en materia de esto,
te mostraré una pregunta que es una pregunta muy importante que la formuló una maestra, mi primera maestra, cuando estudié esto con Enrique Corbera, que se llama Nuria Amorós. Siempre formulaba esta pregunta que te la voy a mostrar a continuación. ¿Cómo vives la enfermedad? Así que aquí te pregunto a ti, ¿de qué manera vives tu enfermedad o las enfermedades? ¿Cómo podrás, bueno, podrás decir, bueno, Miguel, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres de cómo vivo, sí, esta enfermedad? Y aquí va lo siguiente, ¿lo vives de una manera consciente o de una manera de víctima? Entonces, ¿de qué es una manera consciente? ¿De qué se trata de vivir la enfermedad de una manera consciente? De una manera consciente es que tú te des cuenta de que tú reconozcas cómo es la enfermedad, cómo estás, cómo estás viviendo, cómo entiendes todo ese proceso en el que, pues sí, a lo mejor vas a necesitar irte a una clínica, tener que tomar medicina que a lo mejor no te gusta, también el tener que enfrentarte a diferentes situaciones, ¿no? Ya sé que el ser paciente, como la palabra te lo dice, a veces empieza a ser algo conflictivo, ¿no? Porque ¿a qué lleva? A que tú tienes que ser totalmente, bueno, si lo ves de esta manera, puede ser de una manera como muy sumisa y sentir el dominio de otra persona, sea el médico o algún terapeuta, puede llegarte a causar algún conflicto. Entonces, bien, pero si vives de una manera consciente de la enfermedad, vas a poder entender de que lo estás haciendo por un bien. ¿Y cuál es ese bien? Pues es tu bienestar emocional y físico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? En ti hay una demanda, hay un síntoma, ¿no? ¿Y cuál es ese síntoma? Es entender ese síntoma. ¿Para qué me está sucediendo esto? Dejar de un lado la pregunta ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nuestra mente, a nuestro inconsciente, la pregunta ¿por qué nos cierra caminos? Es es una pregunta que te puede llevar hacia un sí o por qué no. Entonces en sí no es algo o sea, aplicar el por qué como pregunta, nada más te va a llevar hacia un sí o un por qué no. Por eso es importante que cuando vives la enfermedad de una manera consciente, tú te formules la pregunta ¿para qué? ¿Cuál fue la intención de, de esa enfermedad? ¿Sí? También vivirlo de una manera consciente es, como te digo, es aceptas el tratamiento, aceptas esa relación con el médico, aceptas esa relación contigo y la enfermedad, ¿no? Y la otra, a diferencia de la otra, que es de una manera de víctima, ¿sí? ¿Cómo es esa manera de víctima? Pues es estar lamentando cada uno de los síntomas, cada uno de tu padecimiento que tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es vivir? Vayamos a los ejemplos, ¿eh? ¿Cómo es vivir la diabetes de una manera consciente? La diabetes pues te va a llevar a que adoptes, a que tengas diferentes tipos de conductas, ya sea, por ejemplo, físicamente, bueno, haciendo un poco más de ejercicio, tal vez en tener que cambiar algunas rutinas como para no fatigarte de más. También tiene que haber un cambio de conductas alimenticias, ¿no? Dejar de consumir a lo mejor algunas harinas, algunos azúcares, hacer ese cambio para poder llevar una vida más estable, ¿sí? Eso es vivir la diabetes de manera consciente y sobre todo no verlo, o sea, verlo como, no como una imposibilidad, sino como algo normal, ¿no? Algo que pasa, algo que lo aceptas tal cual como es. O sea, no estás diciendo, ay, es que pobre de mí, que tengo diabetes porque ya no puedo tomar mi coquita, ¿no? O porque ya no puedo comer ese pan. Ay, es que ya mi vida ya no es la misma. ¿Por qué? Porque ahora tengo la diabetes, ¿no? De hecho, hasta utilizar diferentes tipos de nombres, ¿no?
¿cómo lo llegamos a decir, nombrar a la diabetes? Pues la diabólica, ¿no? No, es que ya me llegó la diabólica. De esa manera lo que estás haciendo es estarte cargando, estarte poniendo y empezar a vivir la enfermedad como víctima. ¿Por qué? Lo que estás haciendo es ponerte en ese paño de lágrimas y decirte, ay, es que antes mi vida era diferente, antes yo podía disfrutar más las cosas, antes yo podía, antes yo podía ser, eh, ok, bienvenida Susana, ahí está. Antes yo podía tener otro tipo de vida, mm, podía comer diferente, o también antes no me fatigaba demasiado. Estar recurriendo hacia ese pasado y estarse lamentando de eso es lo que va a llegar a esa más frustración y sobre todo te va a llevar a que pues vivas de una manera de víctima, ¿vale? Entonces ahí están las diferencias, ¿no? Que es vivir la enfermedad de una manera consciente y cómo es vivir de una manera pues de víctima. Así que vuelve a formularte esa... Buenas noches, Eva. Vuelve a formularte esa pregunta, ¿no? ¿Cómo vives? ¿Cómo has vivido la enfermedad o las enfermedades de una manera consciente o de una manera de víctima? Y también podemos poner un ejemplo como el que está sucediendo el día de hoy, ¿no? Bueno, en este mes, con el tema de la contingencia y del coronavirus y todo eso, ¿no? El ver de, híjole, pues es que ya hay que mantener una distancia, ya no puedo salir a tal lados, de que dicen de que esto es como estar, que, que no es como estar de vacaciones. Todo eso, el cómo estar llevando la contingencia, también tiene que ver con, con esta pregunta, ¿cómo vives esta enfermedad? ¿Vale? Y aquí entramos a la siguiente parte, que siempre yo recalco demasiado, ¿no? De cómo es que podemos darle tanto poder a lo que siento, a lo que pienso, a lo que digo y a lo que hago. ¿Por qué le doy ese poder? Y aquí yo te contestaría. Porque recuerda que tenemos estos cuatro poderes personales: el poder pensar, el poder decir, el poder sentir, el poder hacer. ¿Sí? Entonces, al tener estos cuatro poderes personales, nosotros, le damos y tenemos, ahora sí que le damos el poder, le damos la fuerza de existir a, al pensar, ¿sí? Mmm, si yo pienso en, ay, es que qué lástima que ahorita en estos tiempos de contingencia no voy a poder salir. Ay, ya me lo estoy diciendo, ¿no? Ay, ya no puedo salir. O no voy a poder, o no voy a poder ir a hacer algo diferente. Ya me aburrí de estar en casa. O qué gacho es vivir o tener el coronavirus o infectarme. Ya también empiezas a sentirlo, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo teniendo esa enfermedad del coronavirus o cualquier otra, ¿no? Entonces ahí ya te empiezas a poner este, trabas por tu pensar, por tu decir y también por tu sentir, ¿no? Ya te empiezas a limitar y al limitarte, pues empiezas a frustrarte y dirás, bueno, esto, ¿cómo afecta en mi físico, ¿no? En la parte física. Pues muy sencillo, recuerda de que estamos conectados, de que hay una relación enorme con lo que pensamos, lo sentimos y nuestro cuerpo, ¿sí? Nada más para hacerte una explicación, un paréntesis, pues todo nuestro cuerpo tiene terminaciones nerviosas, tenemos un sistema nervioso enorme que llega hasta el rincón más pequeño de nuestro cuerpo y eso está conectado con nuestro cerebro. Sabrás, existen células en nuestro cerebro que se llaman neuronas y también hay neuronas y diferentes tipos de receptores de sensación por todo nuestro cuerpo. Entonces,
Si algo está pasando en el dedo pulgar de nuestro pie, lo vamos a llegar a sentir así de volada aquí, por un impulso que nos está diciendo, siento comezón, siento un picazón, siento algo molesto, un dolor. De igual manera, así va a estar sucediendo con nuestras emociones. Si yo empiezo a sentir esa frustración, esa inestabilidad, mi cuerpo va a empezar a recaer, a resentir cada uno de esos malestares, ¿sí? Ya también, en otros términos, se llega a utilizar la somatización. Cómo conviertes algo que es invisible, que es emocional, en algo físico, ¿sí? Ya es algo que los que me conocen utilizar esas técnicas de biodescodificación o bioneuroemoción, empezamos a utilizar eso, ¿no? Cómo a partir de un evento que fue estresante, que fue traumático, que fue de mucho conflicto, y que fue invisible, se convirtió en algo visible. Por ejemplo, la presión alta, la diabetes, algunos dolores de cabeza, entre otras, ¿vale? Y bueno, entonces es por eso tener importante la consideración de estos cuatro poderes personales, ¿vale? Porque son nuestros y nosotros les vamos a dar poder, y al darle poder vamos a poder crear diferentes tipos de cosas, cosas que nos van a satisfacer, que nos van a hacer personas diferentes que vamos a crear, o nos podemos ir hacia abajo. Por eso la importancia de la pregunta anterior, la que te había formulado, ¿cómo vives la enfermedad? ¿Sí? Porque si lo vives de una manera de víctima, nada más te vas a estar hundiendo muchísimo más, y tu mejoría, tu bienestar, la recuperación de tu bienestar va a ir más en picada que ir que sí, que tengas un buen estilo, un buen equilibrio sí, en tu salud física y emocional. Y bueno, ya que vimos esto, también es importante saber de que tenemos, bueno, hay otras emociones más ahí, pero aquí estas rápido como ejemplo. También tiene que ver mucho entender qué emociones son básicas, cuáles son básicas. Aquí tenemos que es la alegría, perdón, la tristeza, el ira y el asco, ¿sí? Al tener estas emociones, están vinculadas con nuestros poderes personales, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder utilizar cada una de estas emociones a favor o en contra de nosotros, ¿sí? Y ahí es donde también es importante saber qué tanto tengo el control de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que si hay un descontrol, hay un desbalance, hay un desajuste, y ese desajuste nos va a hacer hundirnos un poco más. ¿Y por qué nos puede hundir un poco más? Imagínate si viviéramos en el exceso de la tristeza. ¿Qué pasaría con nosotros mismos? ¿Sí? Si ya nos da de tristeza y no tenemos la alegría, y nos podemos pasar fácilmente toda la semana en la cama, sin bañarnos, sin comer y llorando. Y si de una semana se convierte en 2, 3 semanas, ¿en qué se va a convertir? Ya no solo es una tristeza normal, sino que ya sería algo que empieza a convertirse en otra cosa que ya le podríamos llamar depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya aquí empiezan a haber diferentes cambios de conductas, como que dejas de bañarte, dejas de comer, dejas de preocuparte en tus quehaceres, en tus intereses, que lo que empiezas a hacer es desconectarte, ¿sí? Y esas conductas se te van a hacer cómodos al principio, pero después empiezas a repetirlas, y a repetidas se convierten en patrones en las que te va a costar trabajo salir de ellos, ¿sí? O por ejemplo, un exceso que pasa si viviéramos en un exceso de ira. Igual sería la misma situación. En un tiempo, bueno, en mucho tiempo vas a estar pensando bueno, esas situaciones como las que vimos en el perdón, ¿no? Viviendo con, con rencores, ¿sí? Con rencores o bueno, un resentir, ¿no? Entonces es como si estuvieras molesto con todas las personas. Bueno, yo pongo un ejemplo: si estuvieras molesto con todas las personas que viven en tu casa, hasta contigo, ¿no? ¿Qué sería despertar pensando en voy a fastidiar, voy a fastidiar? Decir ese fastidio, sentir ese fastidio, se convierte en un fastidiar de tu día a día, ¿sí? Y vivir así todo el tiempo no es algo que va de acuerdo
con un bienestar emocional y físico. Para entenderlo de otra manera también pongo este ejemplo, ¿no? Si vamos en la calle caminando y vamos mentándole la madre a cada una de las personas que nos encontramos en la calle, ¿qué nos vamos a esperar? Vamos a esperar ese tipo de respuesta, ¿no? De que a nosotros nos mienten la madre o que nosotros nos den un golpe, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los responsables de tener esto. De igual manera, entonces piénsalo. Si tú te das permiso, si tú te dejas controlar por alguna de esas 6 emociones, si no tienes el control de ellas, pues ellas van a tratar de tu vida como un papalote, van a llevarte hacia donde ellas quieren que tú vayas. Entonces, también es importante tener conciencia y me dirás, bueno, ¿qué es conciencia? Conciencia es darte cuenta de lo que piensas, de lo que dices, de lo que haces, ¿sí? De lo que sientes. Es tener los pies en la tierra y conocer tu realidad, lo que hay dentro de ti y en tu exterior. Si tú no vives de esa manera consciente, vas a estar dominado, vas a estar a merced de esas emociones o diferentes tipos de situaciones. Entonces, bien, aquí si te das cuenta se abren estos dos caminos, que son los que normalmente pongo, ¿no? Un camino de miedo y un camino de fe. Entonces, vuelven a la pregunta principal. ¿De qué manera vives la enfermedad? O las enfermedades. Si la vivo en la parte del miedo, pues diré, no, pues pues ¿para qué espantarse, no? ¿Para qué darme un susto? Pues mejor no me reviso, ¿no? ¿Y qué hago? Pues ignoro los síntomas y digo, no, pues eso no existe, ¿no? Empiezo a mantener ahí diferentes mecanismos de defensa. Uno de ellos podría ser la negación, ¿no? No, es que pues, yo no lo necesito, pues yo me siento bien, yo no tengo ningún problema, pues, para mí estoy bien, ¿no? O sea, no tengo, estoy bien. Y la otra también podría ser la justificación. Bueno, ¿y para qué me reviso? Sí, pues, ¿para qué me voy a revisar? Mejor, yo voy al doctor cuando ya esté muy grave. ¿Sí? ¿Cuántos casos van así, no? De que tenemos una enfermedad, llegamos a sentir los síntomas de una enfermedad y mejor decimos, no, pues yo voy a ir al doctor hasta que pues, ya esté casi en las últimas, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Pues es estar viviendo de una manera inconsciente, de una manera de víctima y tomando el camino del miedo. Bien, eh, otra, ¿no? Estamos tomando un tratamiento y el tratamiento nos dice el doctor, esta medicina es para tomarse, yo qué sé, una semana, ¿no? O 15 días. Y yo me estoy tomando el tratamiento y en eso digo, no, pues ya no tengo los síntomas, me faltan todavía 3 días, 4 días, pues yo ya me siento mejor. Ahí está, yo ya me siento mejor, pues mejor dejo el tratamiento, ¿no? ¿Para qué me las acabo, no? O, o también va la automedicación, ¿no? Que es algo idéntico, ¿no? Pues siento acá como si fuera una gripe, o si siento esta molestia, pues me tomo esta medicina, ¿no? Se me ayudó en un pasado, ¿por qué no tomarla ahorita, ¿no? Y aquí viene la siguiente, ¿no? Abandonar el tratamiento. Y esto es algo que es muy común. ¿Por qué abandonas el tratamiento? Por diferentes tipos de situaciones. ¿Y por qué luego llegamos a poner algunas trabas, algunos pretextos? No es que el medicamento era algo costoso. No es de que el médico pues no me llevaba bien con él, era medio sangrón. U otra, ¿no? Es que pues ya... ¿Para qué comprarme otras pastillas? Ya me sentía pues un poco mejor, ¿no? O no, es que no quiero ir a una operación, abandono mi tratamiento. ¿Por qué? Porque me da miedo el operarme. O me da miedo tomar, bueno, que me inyecten, ¿no? O me da miedo la quimioterapia, ¿no? O la radioterapia. Sí, ¿te das cuenta? Puede ir subiendo, va creciendo ese miedo. Ujú. Y bueno, viviéndolo de una manera con fe, es decirse, bueno, o sea, sigo el tratamiento como me dice el doctor, una medida de prevención también. Bueno, a lo mejor no tengo nada grave, pero si me voy manteniendo, si voy previendo a que algo más grave me pase, pues, ¿por qué no? Mejor prevenir, ¿no?
y termina el tratamiento como se debe, ¿no? A ver, hasta que el doctor te diga, señor fulanito, señora fulanita, pues ya, su tratamiento ha terminado y ya la doy de alta, ¿vale? Y también tiene que ver una segunda prevención, que sería mantener una vida estable, ¿sí? ¿Cómo sería esa vida estable, no? De que tú puedas, por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues si te dicen cambia tu estilo de vida, tu estilo de comer, pues es importante pues mantener tu vida estable, ¿no? ¿Para qué quieres volver a caer, ¿no? Entonces mantener una vida estable, ¿vale? Entonces, que hay entre las emociones, los pensamientos también, y las enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos, aparte de que es algo que lo sentimos y que estamos conectados gracias a nuestro eh, maravilloso y gran sistema nervioso, también tiene que ver mucho con conductas, ¿no? Porque empezamos y hemos aprendido a diferentes tipos de conductas y, como diría, luego a veces nos hacemos mañosos y en esas conductas, al hacer esas conductas, nos quedamos conformes con ese resultado que pensamos que va a ser positivo, pero en realidad nos vamos a estar afectando, ¿vale? Entonces, para hacer aquí un review de estos primeros 25 minutos que hemos empezado a ver, con los que hemos iniciado, te voy a decir rápido. Entonces, la relación que existe entre nuestras emociones y nuestras emociones es enorme. ¿Por qué? Porque hay una conexión con nuestro sistema nervioso, porque también tienen que ver conductas ahí relacionadas y que hay diferentes visiones que podemos tener. Una visión consciente, que es reconocer, aceptar la situación en la que estamos y trabajarla de una manera, pues sí, optimista, o la parte de la víctima, que es vivir en un miedo, vivir en esta parte de tratar de ocultar las cosas para vivir en esa comodidad y también darnos cuenta de que si le damos si llegamos a enfrentar esa enfermedad, digo así, enfrentar esa enfermedad de una manera positiva, pues vamos a tener algo positivo. Y si llegamos a ocultarla y el miedo, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir algo que no nos va a gustar después. ¿Por qué? Porque va a ser como una bola de nieve que empezó chiquita y va a terminar grande, grande, y ya nos va a costar más trabajo detenerla. Entonces, bien, a partir de este momento termina nuestra primera parte. La segunda parte la daré en unos minutos, así que si tienes alguna duda, no dudes en comentar. Aquí me puedes comentar lo que sea. Yo estoy, bueno, alguna duda, alguna pregunta que tengas, yo estoy aquí al pendiente de mi teléfono, del Facebook o ya sea del WhatsApp, para que me digas. Así que te agradezco los comentarios, las reacciones y las vistas que estamos viendo. Entonces, rápido, saludos Susana, saludos Yolanda, saludos Noemi y saludos Eva. Entonces, nos damos un tiempo. Si quieren mandarme aquí alguna en el en el Facebook, pueden mandarme algunas dudas que tengan, o si no, me las pueden mandar por WhatsApp y aquí con gusto las respondo. Como te digo, no te preocupes, todas son buenas, todas tus preguntas son válidas, así que no tengas miedo a preguntar mientras yo aquí ando viendo lo que sucede. Igual si tienes ganas de ir por, no sé, algo de tomar o levantarte, decir un ratito, también lo podemos hacer.
Pues bueno, regresamos. Aquí tengo unas preguntas en WhatsApp y tengo cada una en Facebook. Gracias por compartir, por compartir tus preguntas. Recuerda, son bienvenidas. Y pues empezamos. Bueno, sí. Acá como dice Susana, miedo es igual a víctima, así es. ¿Por qué? Recordemos esta parte en la que miedo significa y es tener certeza de que las cosas malas van a suceder, ¿sí? Entonces, si yo tengo miedo, estoy pensando en automático de que todas las cosas malas van a pasar a mi alrededor y nada me van a pasar a mí. Entonces, ya me voy adjuntando cosas, ¿no? Por ejemplo, tomando el caso de la diabetes, ¿sí? Es de, híjole, es que ya tengo diabetes y le digo, ya tengo la diabólica. Lo que voy a estar es atraer todos esos pensamientos de miedo, ¿no? Híjole, voy a dejar de comer mis garnachas que tanto me gustan, ¿no? Voy a dejar de darme mis gustos de comer algunos pastelitos o de sentirme ágil, ¿no? Entonces, esos miedos empiezan a ponerse en una situación de víctima, ¿no? Y además, si te das cuenta, hay veces en las que te adjunta una enfermedad, tienes una enfermedad y empiezas a tener ya este papel y empiezas de víctima y empiezas a ser así de, ay, es que pobres, te empiezan a decir, ¿no? Así como que, ay, es que pobrecita de fulanita, porque fulanita tiene diabetes. Ay, pobrecita, ¿verdad? Y le dicen, ¿no? Y llega a pasar, ¿no? Porque dicen, ay, es que pobrecita, ¿verdad? ¿Cómo es de que ya no comes eso? Ay, pobrecita, ¿verdad? Porque te estás perdiendo este pastel que está riquísimo, ¿no? Y fulanita nada más así haciéndose agua en la boca y así de, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Ahí está. Entonces, miedo es igual a víctima, sí. Muchas gracias, Susana. Espero que la pude haber respondido tu pregunta. Igual acá dicen, a ver, me dicen, ¿puedo enfermarme así nada más por alguna emoción? Sí, puedes enfermarte. ¿Por qué? ¿De qué manera? O sea, ¿de qué manera? Recuerdo de que hay este matrimonio, esa unión entre nuestras emociones y las enfermedades. Entonces, si hay algo que te impactó muy fuerte, puedes adjuntarte esa enfermedad. Se puede convertir en una enfermedad. Por ejemplo, en algunos casos, cuando hay pérdidas, por ejemplo, de un ser querido, que un ser querido muera, lo que sucede a veces es de que hay un dolor tan profundo que queda reprimido y una manera de soltar, de dejar de reprimido, dejar de reprimirlo es por medio del llanto, ¿no? Pero si mi llanto lo reprimo, ¿de qué otra manera puedo llorar? Por medio de, no sé, puede ser, ¿cómo se dice? Eh, Ay, se me fue la palabra. Fue por medio de sangrados en la nariz, ¿no? Hay veces en las que hasta mujeres que ya mayores, que ya no tienen su menstruación, empiezan a menstruar de nuevo, ¿no? Porque es una forma de que ellas empiezan a soltar esa parte y como reprimen esas lágrimas, empieza a salir por medio de la nariz o a lo mejor por medio de la menstruación, ¿no? Aparte de que también la sangre tiene un significado de familia. Si te llama la atención encontrar algunos significados de las enfermedades, te invito a que... Ay, no lo compartí. Pero bueno, te invito a que en unos días de estos voy a hacer un taller enfocado en esto, ¿sí? Acerca del significado de las... El significado de las... Perdón, el significado de las enfermedades, ¿sí? Bueno, yo según aquí le había puesto una fecha, pero no. Entonces voy a ver si que sea a lo mejor un viernes, o si no, tú coméntame, lo podemos ver hasta un jueves. Para mí está perfecto. Bueno, entonces, lo haremos este jueves. Entonces, bueno, para entender un poco cómo es el significado de algunas enfermedades y algunas partes de nuestro cuerpo, cómo se ve en la biodescodificación o en la bioneuroemoción, ¿vale? Entonces, te decía, entonces, por ejemplo, fulanita pierde a una persona muy querida de su familia
y como no puede, no se da permiso de llorar, otra forma de que su cuerpo y de que ella llore es por medio de sangrados, ¿sí? Aquí viene otra pregunta, que si el exceso de estrés puede causar, ¿cómo se llama? Puede causar alguna enfermedad. Sí, sí, porque recuerden, no solo nosotros nos enfermamos, o sea, nosotros como seres humanos nos enfermamos, digo, nos estresamos, sino que también nuestras células, porque si nosotros estamos estresados, metemos esos pensamientos, recuerda los cuatro poderes, si tenemos esos pensamientos que nos generen estrés, o nos los decimos o los sentimos, o estamos acostumbrados a tener una rutina demasiado estresante, vamos a estresar a nuestras células, o nuestras células pueden estar estresadas y van a estresarnos a nuestras emociones. Bueno, también puedes llorar por medio de la congestión nasal. Sí, gracias Susana por otra pregunta muy buena. También puedes llorar por medio de la congestión nasal. Uh-huh. Es otra manera en cómo puedes llorar. ¿Sí? Otra forma de cómo llorar, bueno, de llorarse también puede ser... ay, se me fue por ahorita, pero esa sí es válida, ¿no? Puedes llorar por medio de la congestión nasal. Ok. Pues bueno, entonces ¿en qué me quedé? Ah, sí. Entonces las células se estresan, nosotros nos estresamos, estresamos a las células. Entonces es un estrés compartido y ese estrés compartido nos puede llegar a enfermar. Hay algunos casos patológicos así de trastornos mentales en el que pues personas que llegan a tener pues sí, una rutina muy fuerte, muy pesada, muy agobiante, muy frustrante, llegan a enfermarse de qué? Obviamente están estresados, llegan a enfermarse de ya sea de ansiedad o algunos incluso hasta han llegado a tener esquizofrenia. ¿Por qué? Porque empiezan a saturarse demasiado y esa saturación lo que hace es pues ya alterar su realidad, ¿vale? Es como también el que decía el ejemplo de la tristeza, cuando llevas la tristeza al límite puede que se convierta en una depresión, ¿sí? Pues vamos a seguir y de ahí van a salir algunas dudas. Igual, si tienes dudas, no te preocupes, tú interrúmpeme. Si voy muy rápido, no te preocupes, tú igual interrúmpeme. Me dices, oye, es que no entiendo aquí algo, quiero entender algo. Bienvenidos esos comentarios, ¿vale? Te lo agradezco mucho. Ah, Noemí, a ver, vamos a ver esta última pregunta. ¿Y los hombres de qué manera expresan sus sentimientos? Esa es muy buena, porque los hombres no tienen sentimientos. Ah, no es cierto. Pues bueno, esta es buena pregunta y es una de las que son bien difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a hacer un paréntesis. Recuerden de que culturalmente, socialmente, los hombres son los que son también reprimidos emocionalmente. Si te das cuenta, cosas que no pasan aquí. ¿Qué se le dice a un niño a veces? ¿Qué se le decía a un niño o un adolescente, ¿no? Tú no llores, tú eres un hombrecito, tú tienes que ser un machito, tú tienes que ser fuerte. Entonces, por lo tanto, el niño va creciendo de que él no puede, él no tiene derecho a poder expresar sus sentimientos, ¿sí? Entonces no llores, porque llorar es de niñas, entonces llorar es de débiles, ¿sí? Entonces cae más fuerte. Y respondiendo a tu pregunta, Noemí, de qué manera pueden expresar sus sentimientos, pues hay algunas veces en las que si hay, de que si no tienen el control de ellas, bueno, de esos sentimientos se pueden convertir en diferentes, o sea, va a salir de alguna manera, no se puede reprimir por completo. Por ejemplo, algunas personas que llegan a tener tics en los ojos, puede ser de que estén reprimiendo algún sentimiento, alguna situación, ¿no? A lo mejor si tienen otra enfermedad, por ejemplo, la tensión que hay aquí en el cuello, en los hombros, es ejemplo de otra, ¿no? A lo mejor algunos dolores que vengan acá, como en articulaciones, también tiene que ver, ¿sí? ¿Por qué? De alguna manera tiene que salir esa presión y esa presión pues se va a tener que ver manifestada en nuestro cuerpo. Imagínate que es como un yo express. De alguna manera tiene que salir esa presión que se está generando, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ir empezando. Bueno, a continuar, perdón. Entonces,
Ya vimos esta relación entre miedo y fe. Creo que quedó ya un poco más clara. Y pues vamos allá. Ujú. También hay que importante ver esta relación. ¿Cómo es mi relación con los médicos? ¿Sí? Porque ¿influye en algo? Sí, demasiado. ¿Sí? Te repito, hay veces en las que tenemos conductas y de esas conductas pues las adoptamos o las adquirimos. ¿De quién las vamos a adoptar? Por ejemplo, de nuestros padres, ¿sí? O de algún familiar o de algún ser querido. Si yo tengo una mala relación, una mala ideación de un médico o de los médicos, eh, ajá, de los médicos, pues voy a poder ¿qué voy a estar haciendo? Pues voy a pensar de que el médico es una persona mala, es una persona que es fría, es una persona que no me entiende y al no entenderme, pues me frustro más, ¿no? Entonces por eso a veces hay personas que dicen, no es que yo ya no confío en la medicina, yo ya no confío en los médicos, ¿por qué? Porque ya antes yo les di mi confianza y ellos abusaron de ella, ¿sí? Entonces para ya que no abusen de mi confianza, pues lo que voy a hacer es corto esa relación con los médicos, ¿no? Entonces pienso de que toda esa parte de que, bueno, de que ellos están en contra de mí, de que las medicinas no me dan, eso lo vamos a ver adelante, de que las medicinas no me surgen, no me dan efecto, ¿por qué? Porque pienso de que las medicinas es algo tóxico, pienso que mi médico es algo tóxico, también es importante ver esto. Bueno, aquí agradezco a Eli, muchas gracias por tu saludo. Ok, y aquí lo que hizo Eli, ahorita te lo voy a comentar al final, que es algo muy interesante. Uh-huh. Bueno, también hay que ver también nuestra cultura de la prevención. ¿Qué tanto manejamos aquí la cultura de la prevención? Aquí en México. Pues la manejamos de una manera excelente. Nivel Finlandia. Porque casi no la tenemos, ¿sí? Es algo en el que, como te decía, vamos ya al último, cuando ya vamos por casi por los pies por delante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tiene que ver cómo nuestro sistema de salud nos ayuda a veces, ¿no? Que queremos llegar nos sentimos mal, llegamos a una clínica y nos dicen, no, tómese un paracetamol, venga después, o todavía no hay lugar, no hay camilla. Entonces eso lo que lleva es, híjole, ¿para qué vine antes y nada más me dieron paracetamol? Entonces, te digo, esa se vuelve una conducta, nos volvemos cómodos al tener ese tipo de conductas y lo que hacemos es olvidarnos de la prevención, cuando la prevención es algo muy importante que nos ayuda a poder tener una vida un poco más equilibrada, más en balance y tener ese bienestar emocional y físico, ¿sí? Bien, también hay que ver de qué manera estamos enfermando a nuestros seres queridos. Y sí, esto va así, enfermar a nuestros seres queridos. ¿De qué manera? Date cuenta y recuerda de esos 4 poderes personales que tenemos, de que, de que nosotros tenemos el poder de pensar, de decir, de sentir y de hacer. Lo mismo lo podemos demostrar hacia los demás. Si yo demuestro estos poderes en mí, voy a tener ese resultado. Si yo en mí siembro pensamientos de miedo, los voy a decir, los voy a sentir y los voy a tener. Si yo le adjunto ese pensamiento de miedo por parte de mi decir a un ser querido, por ejemplo un hijo, lo que voy a sembrar en ese hijo es un miedo a, a que él va a padecer y que él se puede convertir en una víctima más como yo. Imaginémoslo. Y es algo que no pasa aquí en México, ¿eh? No pasa. De que la abuela es diabética, la madre es diabética y la hija, ¿con qué referencias crece de la diabetes? ¿Sí? Crece de que es algo que duele, es algo que cuesta mucho trabajo y es algo que es casi satanizado, ¿sí? También, cosa que no sucede en México. La obesidad, ¿sí? La madre, bueno, bisabuelas o con sobrepeso, abuelas con sobrepeso, madre con sobrepeso, hija en ese limbo entre que sí y que no. ¿Qué relación va a tener ella con su cuerpo, su mente al pensar de sobrepeso? Va a decir, ay no, si mi abuela, mi bisabuela y mi madre la están viviendo muy difíciles, ¿por qué? Porque ellas viven con una humillación constante, ¿cómo voy a vivir yo
Entonces empiezan ahí a ver varios destellos que empiezan a decir, ay, no, es que el sobrepeso es peligroso, ¿no? Y ahí está. Empezamos a pasar esa enfermedad a nuestros seres queridos. Y los podemos pasar. Por eso, si te das cuenta, hay muchas enfermedades que empiezan a ser hereditarias. Por lo mismo, porque no solo se heredan los genes, sino que también se heredan las conductas. ¿Sí? Date cuenta. En, date cuenta, en otros tiempos, pues se entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, no irnos tan lejos, en la revolución. En la revolución, pues ¿qué hubo, no? Hubo una escasez de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué preocupaciones tenían las familias? Alimentar a sus hijos. Entonces, por eso es de come, tú tienes que ser nutritivo. Además, conocer el contexto de que era algo sano, ser gordito, tener esa masa que te diga, mira, estoy sano, ¿no? No estoy desnutrido. Entonces, si hay falta y escasez de alimentos, yo quiero que mi familia no quede desnutrida. Entonces, por lo tanto, yo voy a nutrir de más a mis seres queridos, ¿sí? Pero ese de más empieza a transformar, empieza a desbalancearse y empezamos a ¿qué? A desnutrirnos, pero por medio del sobrepeso. Y entonces, si yo le enseño ese tipo de conductas, yo, abuelo, le enseño ese tipo de conductas en la revolución, se lo paso a otro momento. Entonces en otro momento mi hijo va a pensar, ay mira, aquí no hay revolución, pero hay una crisis económica, hay una recesión. Entonces, ¿qué va a pensar en automático? Falta de dinero, falta de comida, voy a sobrealimentar a mis hijos. Y así va a ser, y así va a ser constantemente. Y eso se empieza a heredar, esa conducta se hereda, esos genes se heredan. Y entonces voy a hacer de algo chiquito a algo grandote. Va a ser como tirar los dominos. Venga. Entonces es importante darte cuenta de qué manera estás haciendo o de qué manera puedes estar enfermando a tus seres queridos, a tus hijos, a lo mejor otro familiar, ¿sí? Por medio de pensamientos, de sentimientos, de palabras, de acciones. Y bien, por eso en México hay muchos casos así de diabetes, de hipertensión, de, ¿cómo se llama? De diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer también. ¿Por qué? Porque es algo que no se ha tenido un control, porque también hay que volver a decirlo, ¿no? O sea, esa cultura de prevención no, pues no hay, no se tiene, y pues lo que se genera es más y más enfermedad, ¿no? Y sobre todo se vive de una manera de víctima, ¿vale? Entonces, bien, también aquí viene, los miedos adquiridos, ¿no? Que son parte de creencias irracionales. Para hacer un paréntesis aquí, nuestra vida pues depende de diferentes tipos de creencias, ¿no? Y estas creencias nos pueden ser útiles como nos pueden frenar. Las creencias que nos debilitan, eh, que nos hacen más lentos, son las creencias irracionales. Ese tipo de creencias irracionales son no, pues es que tiene que comer el niño, pero y dices, bueno, a ver, pero si ya acaba de comer, no, necesitas sentirse súper lleno. O es que algo sano es de que esté gordito, masudito, sí, pero también eso puede ser una desnutrición. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor su insulina no está funcionando bien y ahí ya se empieza a convertir algo que se llama diabetes, ¿no? O bien a lo mejor aparte no tiene actividad física, empieza a subir más el colesterol, triglicéridos, ¿y en qué se convierte? ¿Vale? O bueno, otro no tiene igual una buena condición física y empieza a pasar que hay hipertensión, ¿no? O ya te das cuenta, empieza a crecer, crecer y crecer más, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a haber miedos, ¿no? Y también el tratamiento, ¿no? A veces que dicen, ¿no? Que el tratamiento a veces luego llega a ser más doloroso que los síntomas de la propia enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, una forma de miedos adquiridos es tan solo el de las inyecciones. ¿Cuántas personas tienen miedo a recibir una inyección? O a que le saquen sangre, ¿no? Realizarse un tratamiento, ¿no? Y puedes ver diferentes tipos de videos de personas que
así lo ves así todo machito con su sombrero del norte y así todo norteño y dice, órale, échale, compa, échale, échale. Y nada, lo ves como le están haciendo así con el algodón y dicen, sí, hasta se desmayan, ¿no? Y se han pasado casos, ¿no? Y me han dicho muchas mmm, doctoras que dicen que muchos hombres y muchas personas se les han desmayado en el consultorio por una inyección, ¿no? Una inyección de una agujita así chiquitita. O el hacerse otros tratamientos como el hacer, bueno, tomar sangre para hacer un tratamiento. Y bien, otro miedo adquirido que puede haber ahí es el de los hospitales, ¿sí? El qué tal es estar en un hospital, ¿no? Puede ser algo trauma, sí, que tienen un trauma, porque a lo mejor el olor, ¿no? ¿Cómo huele, güey? Luego a veces los hospitales, ¿no? O qué ves en los hospitales, gente corriendo, o a lo mejor viste de chico una persona que tenía la mano partida, mucha sangre, entonces todo eso te quedas así de, no, no, no quiero, no quiero, ¿no? O tan solo el hecho de que, el que te comenté, ¿no? De que llegas a una clínica, a urgencias, a donde sea, y te hagan largas de que no puedes entrar porque y tienes que esperar en una sala de espera donde al lado de ti hay una persona que anda tositose, del otro lado hay una persona que anda con escalofríos, del otro lado hay una persona que anda vomitando, el olor, todas esas sensaciones, tú dices, no, eso es desagradable. O si has estado internado o internada, ¿qué se siente estar internado, no? En un lugar donde es incómodo, no es tu casa, no es tu cama, y donde vas a tener visitas de cada media hora de personas, de enfermeras que te van a administrar un medicamento o te van a picar para sacar sangre o yo qué sé. Eso empieza a ser algo traumante, empieza a causar mucho miedo y como te dije, ese descontrol de miedo lo que empieza a hacer de que el miedo va a ser más grande que tú y tú le vas a dar más énfasis a ese miedo, a esa tristeza, a esa ira y va a tomar el control de ti y no te va a poder vivir o poder llevar bien tu tratamiento. Entonces, si te das cuenta, aquí vienen, para poder hacer esto, te mostraré la siguiente imagen y trata de decirte a ti misma, a ti mismo, qué es lo primero que llegas al ver o escuchar esta palabra. Uy, así justo como está esta imagen, ¿no? Sí, tan solo ves esa palabra o la escuchas y ¿qué llega normalmente? ¿Sí? Empieza a relacionarse con qué? Con muerte, ¿no? Con algo que va a ser, que es algo que va a ser muy pesado de sobrellevarlo y que todavía su forma, su tratamiento va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su forma de tratarlo? Por medio de pues, quimios. ¿Y qué significa la quimio? ¿O qué significa la radioterapia? Pues a veces pues, significa o nos llega a parecer que es más un veneno que un que una solución. ¿Sí? Entonces eso pues empieza a causar más miedo. Aquí voy a leer un comentario, así, espérenme. A veces inconscientemente sería como no pertenecer al clan. Ok, esto es algo interesante. Y lo dijo Yolanda. Yolanda lleva dos comentarios, te los respondo al final, ¿vale? Pero muy buena. Gracias por tu comentario. Ahorita te lo respondo. Este es para el final. Bueno, entonces, bien. Entonces, como te decía, hay un miedo infundado, adquirido hacia el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para el cáncer? Será tomar radioterapia o quimioterapia. Y si vemos esas palabras de quimioterapia o radioterapia, ¿en qué pensamos? Voy a tener mareos, voy a estar vomitando, voy a perder cabello, voy a quedar pelón, ¿no? Si vemos esas imágenes de donde personas no tienen cejas, no tienen, están totalmente rapadas, ¿y qué pasa, no? Es una frustración, ¿no? Además de que el tratamiento no es como de, ah, señora, aquí tiene su mejoralito y se lo toma y ya, no, sino que es ir al hospital, estar en la silla, estar platicando o a lo mejor estar nada más con otra persona que te cuenta su historia, que también es igual o más frustrante que la tuya. Eso lo que empieza a hacer es adquirir más miedos, más preocupaciones, más frustración y te hunde más en enfermedad, ¿sí?
Y en lugar, sobre todo lo más importante, que en lugar de ver esa medicina, como esa medicina o ese tratamiento como una solución a la enfermedad, lo ves como algo más tóxico, ¿sí? Entonces, recuerda, tú le estás dando el poder a la medicina como algo tóxico, ¿sí? Entonces digo, a ver, quimioterapia, radioterapia es algo tóxico para mí. Entonces, en lugar de fortalecerme a mí, me va a hundir más. Eso se le llama efecto nocebo. Cuando voy para abajo, es algo que me destruye. Exacto. Ese es el efecto nocebo. ¿Vale? Y otro ejemplo que ya lo mencioné, que es este caso, ¿no? La diabetes, ¿no? Lo empezamos a ver, híjole, ya se me fue el consumo de azúcar, el consumo del pan, el consumo de el poder tener una vida sin, sin tantos, bueno, con más cansancio, con más fatiga, y aparte ser más vulnerable porque mi cicatrización va a ser más lenta, ¿no? Como les decía, ¿no? Ya le damos un nombre y le ponemos la diabólica. Uh-huh. Le ponemos la diabólica y al ponerlo como diabólica, pues sentimos que sí, que es el mal, que es como un castigo, ¿no? Y a veces también llega a ser eso, ¿eh? Si lo empiezas a pensar, y hacia ella voy a responder la pregunta de esta Yolanda. Hay veces en las que pensamos que la enfermedad empieza a ser un castigo divino, que es algo que nos lo merecimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor fuimos injustos, a lo mejor hicimos alguna humillación, a lo mejor es algo que nos merecemos por pertenecer a un clan, ¿sí? Esta Yolanda hace aquí un comentario que me llama mucho la atención. Dice, se los voy a leer bien. Hace ratito nada más lo mencioné así, un poco rápido, pero se los voy a decir bien. A veces inconscientemente, si no padeces la enfermedad, sería como no pertenecer al clan y esa separación es dolorosa. Sí. Y te lo voy a comentar de esta manera. A mí me ha tocado un caso donde casi toda la familia, bueno, si toda la familia utilizan lentes, ¿vale? Entonces, utilizan lentes, todos menos el hijo menor, ¿sí? Entonces, si el hijo menor ve que todos sus hijos, bueno, que todos sus hermanos y sus padres y sus abuelos usan lentes, él se dice, ¿por qué ellos utilizan lentes y yo no? Obviamente ahí no se sienten pertenecientes al clan, ¿por qué? Porque no hay esos, no tienen esos, no utilizan lentes. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él mismo adquiere esta enfermedad diciendo, yo voy a utilizar lentes igual que mis seres queridos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder pertenecer al clan. Uh-huh. Para poder pertenecer al clan y no sentirme excluido. Y hay veces en las que sí, el no pertenecer al clan y digo, al no querer pertenecer, bueno, al decir, bueno, yo quiero vivir mi enfermedad las enfermedades de una manera consciente, así que voy a hacer todo lo que mi clan no hace, también esa separación empieza a ser dolorosa, pero recuerda, si tú piensas y actúas de esa manera, si que te va a costar dolor separarte del clan, en lugar de convertirte, en lugar de permanecer a esta parte consciente, te vas más hacia esta parte de víctima. Entonces empiezas a ser víctima en realidad de tener un cambio de manera consciente, ¿sí? Espero, Yolanda, poder haber contestado tu pregunta. Recuerda, si tienes otra pregunta, otra duda, dímela por WhatsApp o por aquí mismo, en Facebook. Bueno, entonces, bien. Entonces, vamos a ir aterrizando y vamos a aterrizar hacia la conclusión. Entonces, volvemos con esta pregunta, la inicial. Entonces, ¿de qué manera decides vivir la enfermedad? ¿Vale? Aquí Eli me compartió hace un rato, unos minutos, una pregunta. Bueno, me mandó un mensaje, pero me dice, pertenezco al grupo, yo creo que pertenezco al grupo del sufrimiento. Vale, perfecto. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo vive la enfermedad? Sí, la vivo de una manera, por ejemplo, yo fulanito lo vivo de una manera de víctima, de miedo,
o como nos puso Eli, de sufrimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el miedo, todo lo que yo pienso que va a ser negativo, todo ese mal, va a llegar a mí. Entonces, el sentirme cansado, el sentirme más fatigado, más frustrado, más miedo, más tristeza, va a llegar a mí, ¿sí? Y ahí me voy a quedar hasta que yo decida, sí. Este ejercicio que, como hizo Eli, decir, yo ahorita me encuentro en el sufrimiento, en la parte de la conciencia. Pone los pies en la tierra y dices, a ver, ¿cómo me encuentro? Pues sí, me encuentro con sufrimiento. Ahora la siguiente pregunta, para que puedas avanzar. ¿Y cómo quiero estar? Que lo calibres. ¿Te gusta ese sufrimiento? ¿Te gusta vivir en el miedo? ¿Sí o no? Si te das cuenta, al pasar a esa pregunta, se abren de nuevo dos caminos. Si digo, sí, me gusta y quiero estar en el club del miedo, pues vas a tener esas situaciones, vas a tener ese miedo y no te va a estar abandonando, ¿sí? Entonces, el miedo ahí va a estar. ¿Y qué va a pasar? Vas a sentirte otra vez más víctima, las cosas malas te van a empezar a suceder, va a haber más frustración. Pero si tú dices, no, no me gusta el miedo, vas a tomar el camino de este, ¿sí? En fe, en el que las cosas buenas van a suceder. Ok, sí, tengo diabetes. No me gusta sentirme y tener una vida de víctima como diabético. ¿Qué hago? Pues mi vida como diabético no acaba. Mi vida como diabético pues avanza. Va a tener una continuación. ¿Cuál va a ser esa continuación? Cuidarme bien, tener una alimentación sana, hacer ejercicio, ¿sí? Entonces ya las cosas cambian por completo, ¿sí? Las cosas cambian por completo y al cambiar por completo, pues ya no estoy aquí, ya estoy acá, ya estoy trabajando por mí y donde yo digo, bueno, yo en mí quiero esa fe, yo quiero algo bueno. Y así, y entonces espero responder esa pregunta. Y es eso, también a eso ya nos vamos a irnos acercando hacia el... A ver, aquí tengo... Ok, gracias Yolanda. Bien, y así ya vamos aterrizando más hacia nuestras conclusiones, ¿vale? ¿En qué? En que nosotros somos libres, somos capaces de poder decidir esto. ¿Cómo quiero vivir esa enfermedad? ¿De qué manera lo quiero vivir? Nosotros somos libres de decirlo y somos libres también de cambiarlo. Me gusta, recordaste esto, ya te preguntaste, ¿dónde pertenezco? ¿Al miedo o a la fe? Entonces, para lo siguiente, ¿qué voy a hacer yo si yo estoy en el miedo y no me gusta el miedo? ¿Qué voy a hacer para ya no estar en el miedo, para ya no sentir miedo? Pues ir, el de la fe. ¿De qué manera? Cambiando pensamientos, cambiando mis palabras, cambiando mis sentimientos y cambiando mis acciones. Ya te puse ese ejemplo. Si yo, fulanito, padezco de diabetes y quiero vivir la vida de diabetes de una manera consciente, de una manera de fe, es hacer las cosas con fe, creyendo, tomando mi medicina, tomando mi insulina, yendo a mi médico, tomándome el azúcar, comiendo de una manera sana, balanceada, teniendo una actividad física que me ayude. Eso es tener y seguir tu enfermedad de una manera, pues, tranquila, ¿sí? Con fe, teniendo certeza de que las cosas buenas van a suceder, ¿sí? Igual, si poniendo este ejemplo que está ahorita, si yo decido vivir que esto, contingencia, es algo negativo, es algo malo, en miedo, pues me voy a quedar ahí, en miedo, voy a estar sufriendo y padeciendo de que pues, es que todo está detenido, a lo mejor no tengo ventas, ¿sí? A lo mejor no tengo ya a mis consultantes que vienen a verme a mi consultorio. Eso es quedarme en el miedo, es quedarme de víctima. ¿Cuál es el camino de fe? Bueno, ok, ya sé que no pueden verme, pero ¿qué? Hay otros medios, como estar aquí con ustedes, ¿sí? Darle una parte de lo que yo hago por medio de sus videos, ¿no? Para mí es algo nutritivo. Quito esa frustración, quito todo ese miedo, quito todas esas trabas y yo me dedico a estar aquí
entregarles este material con mucho cariño como los he hecho desde que iniciamos, ¿no? Y sin ningún problema, ¿vale? Este, igual, o sea, si llego yo fulanito, tengo cáncer, ok, sí, la palabra es dura, ¿no? Puede ser dura, puede sentirse pesada. El tratamiento, pues sí, puede ser pesado, pero en mí está el cómo quiero vivir esa enfermedad. La enfermedad, igual que las emociones, ¿me van a dominar? ¿O yo voy a poder tener el control de ellas? ¿Sí? Él puede decir, a ver, ok. Y hay casos, de hecho hay muchos casos. Voy a ir hacia la parte de los ejemplos. El ejemplo uno del cáncer. Una, una señora que le detectaron un cáncer en... Ese es el 12, el miedo y hay fe. En ese es el de miedo. Una señora que le detectaron un cáncer en la matriz hace ya unos tiempos, hace un tiempo, entonces ella dijo, híjole, tengo cáncer en la matriz, pues ¿qué me van a hacer? Seguramente voy a ir a operación. Dicho y hecho, se fue a una operación y le quitaron la matriz. Entonces, pues, ¿qué pasó? Dijo, ay, el cáncer de me quitó la matriz y duele mucho no poder tener esto, mi vida se detiene. Y dicho y hecho, su vida se empezó a detener. Después, ¿qué pasa? Esa, ese cáncer empieza a cambiar de sitio y se va hacia el pecho. Entonces fue lo mismo. Sí, entonces ella pensó, si cuando me dijeron que tenía cáncer me afectó la matriz, ahora este nuevo cáncer me va a afectar el pecho. Entonces seguramente me lo van a quitar en la operación. Y dicho y hecho, así pasó. Le quitaron el pecho y pues se vino todavía más abajo. ¿Por qué? Porque el cáncer ya le había quitado dos partes importantes de ella, ¿sí? Y que después, ¿qué pasa? Que ella se dejó caer por el miedo. ¿Y qué pasó? Hubo una metástasis. Las células cancerosas ya estaban por todo su cuerpo. ¿Y qué pasó al final? Pues hubo tumores en el pulmón, hubo tumores en el otro pecho, hubo tumores en el páncreas, en el estómago, en el hígado, hasta que falleció. Eso fue porque se dejó caer hacia el lado del miedo, ¿sí? Y así como ese caso, hay casos de muchas personas idénticas, ¿sí? Que toman ese camino del miedo, de ese camino de la víctima, y su vida empieza a caer. ¿Por qué? Sí, la enfermedad puede ser muy difícil, el tratamiento puede ser muy doloroso, muy complicado, pero ella tiene la oportunidad, las personas tenemos la oportunidad de poder pensar, de poder decir, de poder sentir, de poder hacer cosas totalmente diferentes, tomarlo de una manera más sana, más equilibrada para no tumbarnos. El otro caso, que es el F que les quiero compartir, es el siguiente. Igual es una señora de que llega con, bueno, que le diagnostican un cáncer, perdón, un tumor en su seno y le dicen que es que es maligno, bueno, que es maligno y que va a pasar por radioterapia, que va a pasar por quimioterapia y pues ella dijo, sí, sí, está bien, está bien, yo tomo mi tratamiento, no hay problema, díganme qué día, a qué hora, yo estoy. Y dicho y hecho, ella iba y, pues órale, vamos a hacer, ¿qué me tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer? Yo aquí estoy. Y todos los días iba puntual, le decían los doctores, pues debe comer esto, debe ser esta dieta, debe ser aquello. Y ella, dicho y hecho, lo hacía, participaba. ¿Y qué tuvo? Pues pudo deshacerse de ese tumor. Sí, perdió sus cejas, perdió su cabello, llegó momentos en los que daba asco, les daba mareos, pero aún así ahí seguía, iba puntual, reía, cantaba, iba con sus amigas, iba con sus... como si esa enfermedad no estuviera dentro de ella. No es de que no le hiciera caso, simplemente la estaba viendo con otros ojos. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, ya, no está el tumor, sigue ese tratamiento, es sencillo, tiene que cambiar algunas rutinas, algunas conductas, dicho y hecho se hizo y listo, ¿sí? Y modificó, y en la actualidad pues ella está haciendo sus vidas, tiene su vida igual, de una manera ya obviamente consciente, tomando sus prevenciones y no pasa nada malo, ¿vale?
Entonces ahí está cuando vas por el camino de la fe. Voy a leer aquí unas preguntas para también ir cerrando esto, aunque me duela mucho. Y esta pregunta me dice Susana. Y por ejemplo, con la comida, ¿cómo sería esta parte de cambio de víctima? Interesante pregunta. Y además, si te das cuenta, pues a veces a mí me encanta la comida. Entonces podría ser algo difícil, ¿no? Pero bien, ahí está una. Me gusta la comida y podría ser algo difícil. Algo difícil. Ya le estoy adjuntando ahí de que es algo difícil empezar a cambiar una conducta alimenticia. Entonces tú piénsalo. ¿Será difícil? ¿En realidad será difícil? Pues en realidad no, nosotros le estamos ahí adjuntando una dificultad, un peso muy grande. Entonces, ¿de qué manera podría ser ese cambio? Date cuenta qué es lo que necesitas en tu vida, qué es lo que tú quieres para ti, ¿sí? Si te gusta comer, date cuenta de que tener una nueva conducta alimenticia no es de que vas a dejar de comer, simplemente es aprender a comer, ¿sí? Yo, por ejemplo, llevo una con mi esposa donde, pues sí, entre semana llegamos a comer lechugas y no sé qué no todas, ¿cómo se llaman? Porciones así como que hay mucha lechuga, hay muchos vegetales y muy poquita carne, grasas igual muy bajas. Y todas veces es de comes y sientes como si hubieras comido un papel, ¿no? Pero si nosotros nos focalizamos, nos concentramos en eso, pues nos va a caer más difícil, va a ser algo más pesado. Y pensamos en que en realidad no podemos tomarnos algún gustito, ¿sí? Y no, nosotros los fines de semana a veces pues sí nos hacemos unas gorditas de chicharrón, a veces pues sí nos vamos por unos tacos, ¿no? O decimos, ¿sabes qué? Nos da ganas de pizza, pues nos hacemos una pizza. Y nos estamos tomando sin remordimientos, ¿no? Esto me lo como sin remordimiento. También eso es importante, porque ese valor, igual como pasó con la medicina, con la radioterapia o con la quimioterapia, si nosotros le damos ese valor que es a esa medicina le damos el valor de que es algo tóxico, vamos a estar comiendo ese veneno y nos vamos a estar haciendo más daño. Con la comida velo igual, lo puedes ver igual. Dije, a ver, ok, estoy tomando una dieta y estoy haciendo más ejercicio y este día, no sé, sábado, viernes, domingo, me voy a comer un pambazo. ¿Y este pambazo qué significa? Significa que es algo que me gusta, que lo voy a disfrutar y que no me va a causar ninguna culpa, que no me va a causar ninguna molestia comérmelo. Entonces, ¿qué va a cambiar? Me voy a comer el pambazo y después digo, bueno, me voy a comprar unos esquites o un elote. Me como mi elote y digo, qué rico estuvo mi pambazo, qué rico estuvo mi esquite. Y se deslinda por completo ese pensamiento de, híjole, ya me lo comí, no manches, voy a subir 5 kilos. Ese sentimiento de culpa se va. ¿Por qué? Porque aquí ya le estás dando más énfasis hacia ese sentimiento de que tú estás haciendo un cambio, ¿sí? A lo mejor no es algo estricto, no se necesita hacer algo estricto, porque si ya haces algo estricto te vas a ir hacia el otro extremo, ¿sí? Por ejemplo, como lo que sucede, si no lo sabes, con Bárbara del Regil, ¿no? Que ya tiene un entrenamiento muy estricto, ¿no? De hacer mucho ejercicio, tomar unas dietas muy fuertes y llegarse a negar de algunos placeres como la comida pues garnachosa, los dulces o la cerveza, ¿no? Y eso de extremo es idéntico al otro extremo. Recuerda que los extremos son iguales, ¿sí? Aunque están así, son iguales los extremos. Tú tratas de no caer en extremos. Tú date tu espacio para decir, ok, quiero tratar bien a mi cuerpo, me gusta mi cuerpo, quiero que sea sano, por eso tomo esta dieta, pero también me gusta sentir esos placeres de la vida, pues me tomo una cervecita, me tomo mi tamal, me compro mi elote, mi atole y dejo, eh, dejo de satanizar, por así decirlo, dejo satanizar la comida que como, ¿vale? Ahí si te das cuenta empiezan a cambiar mucho el valor y el significado de las cosas. Pues bien, espero, Susana, haber podido responder tu pregunta. Muchas gracias. Y pues bueno, para ir terminando. Entonces, recuerda que tú eres libre de poder decidir de poder decidir de qué manera quieres vivir
la enfermedad, de qué manera quieres vivir las enfermedades. Puede ser por el miedo o en fe, tú eres libre también de poder cambiar el orden de las cosas, ¿no? De que no solo lo que te digan tus, o sea, venga, que vayas ahí cuestionando y que tú vayas escogiendo el tipo de vida que tú quieres. Por ejemplo, como el dejar de ver la prevención como algo malo, dejar de ver al médico o la medicina alópata como algo malo, dejar de ver a la comida también como algo malo, ¿no? O sea, no es de que sea algo malo, simplemente es de que si lo llevas al exceso, pues te, pues te va, o sea, lo que es, te llevas al exceso, pues te vas a lastimar de más. Ujú. Entonces tú piensa de esa manera tranquila, donde tú decidas y tú digas de qué manera quiero vivir, donde tú empiezas a quitar esos pensamientos tóxicos y empiezas a tener sentimientos y acciones que sean más nutritivas para ti, ¿vale? Entonces, también, pues bueno, ahí también quiero hacer aquí una, un comentario antes de, y espero que también resuelva aquí algunas dudas, que es algo que casi siempre me dicen, y pues la vamos a ver el jueves que hablemos del significado de las emociones, ¿vale? Que la pregunta es la siguiente, es que si la bioneuroemoción o la biodescodificación es para suplantar eh, una consulta médica o es para suplantar las medicinas, la respuesta es que no. La verdad es para complementar para complementar un tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace la biodescodificación y la bioneuroemoción es simplemente investigar, analizar, comprobar cómo es esos pensamientos, esas palabras, ese sentir, esas acciones, esas conductas, para poder darle un nuevo significado y al darle ese nuevo significado, darle hasta a lo mejor un mayor poder a tu tratamiento, ¿vale? O a un tratamiento. Entonces, pues bueno, vamos terminando. Duró un poquito más el video de lo que iba a durar, pero no importa, está perfecto, me gusta. Pues bueno, te agradezco a cada uno de ustedes que compartieron, Susana, Eva, Eli, Yolanda, Noemí, Eva, gracias, también gracias a todos los miembros del grupo que si no vieron el video ahorita lo pueden ver al final. Recuerden que pueden ver al final el video completo y pues nos vemos el jueves, nos vemos el jueves para este jueves a las 7 igual, digo a las 7, nos vamos a ver más temprano, nos vamos a ver a las 6 para poder ver el nuevo tema que es el de los significados de las enfermedades, ¿sí? Basándonos en la biodescodificación y en la bioneuroemoción, ¿vale? Y también, si tienes más dudas, más comentarios, son bienvenidas aquí. También puedes publicarlo en el grupo si tienes, o si tienes alguna sugerencia de, oye, quiero o me gustaría que des este tema, que lo expliques, tal. Estoy abierto a esto y pues bueno, de nuevo muchas gracias, buenas noches y pues nos estamos viendo la próxima, ¿vale? Pues nos vemos, chao. Si tienes una Si tienes una última pregunta, alguna duda, me lo puedes comentar aquí en la parte de comentarios y ahorita en lo que va de la noche, si no para el jueves te la estaré respondiendo. Gracias.